Ayer hicimos un video sobre tradición, superstición y muerte, sobre el Ayurveda. Verán ustedes, mucha gente se había enojado muchísimo conmigo cuando hice el video de Sadhguru. Bueno, cuando hice el video de Sadhguru ha sido, porque todos me dicen, le tienes envidia a Sadhguru porque tiene millones. No, es que yo no puedo tenerle envidia a alguien que obtiene una gran fortuna ilegítimamente, engañando a otros, embaucándolos. Pues no me parece correcto, ¿no? Y siempre lo he dicho, no me gusta la fortuna del ladrón, no me gusta el orgasmo del violador. No siento que pueda yo obtener de satisfacción. Prefiero perder a ganar con trampas, pues. No me gusta ganar con trampas. Entonces, pero bueno, la idea de que yo le tengo una enorme envidia al Sadhguru, pues ha prevalecido en los comentarios, la mayoría de los cuales he borrado porque generalmente están acompañados de otra serie de insultos, ¿no? Pero uno de los puntos que los seguidores del Sadhguru se tomaron como de manera muy en serio es cómo me atrevo yo a meterme con el Ayurveda y a meterme con el Sadhguru, porque el Sadhguru dijo que el mercurio no es venenoso. Spoiler, sí es venenoso. Bueno, se acumula en el cuerpo y provoca unos daños neurológicos terribles, como el plomo, el arsénico y otros metales pesados. Y entonces, pues por eso hice el de Ayurveda, y me interesó mucho comparar el Ayurveda con las tradiciones de la medicina europea, desde Hipócrates hasta que se inventó la ciencia, porque son exactamente iguales, no hay esa sabiduría oriental milenaria, no es igual que la ignorancia occidental milenaria, es ignorancia oriental milenaria que llegaba más o menos a las mismas conclusiones. No, tenemos 4 elementos, los orientales decían 5, bueno, pero el cuerpo está hecho de 4 humores, no, de 3 dicen en la India. Ya, pero es la misma idea, simplemente cambian los números, ¿no? Y el Ayurveda pues parte de la idea de que tú tienes 3 humores y el desequilibrio de los humores es lo que causa las enfermedades. No es que tengas un problema genético, no es que tengas un problema fisiológico, no es que tengas una infección, no es que tengas una exposición ambiental dañina, no. Son los tres humores. Entonces, pues por eso hicimos el video de la Ayurveda, que todavía no me empiezan a insultar, pero no tardarán. Acabamos de empezar y apenas llevamos, según estoy revisando en este instante, 12,300 visitas. No son demasiadas, pero ahí estamos. Bueno.